Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Las 4 de la tarde, hora perfecta para comenzar nuestro magazine. Ya sabéis, entretenimiento, cultura y también vamos a formarnos en diferentes temáticas. Por ejemplo, volvemos con nuestra sección de Flores Prado y vamos a hablar de la forsythia, una flor arbusto maravillosa, perfecta para nuestros parques y también para nuestros balcones. Ya sabéis que estamos celebrando el Día de la Tortilla. Yo quería haber salido a la calle a hacer una pequeña, un pequeño reportaje, una pequeña entrevista a todos los bares, ahora que ya podemos consumir en interior. No nos ha dado tiempo, así que para todos los que nos estáis viendo, un trocito de tortilla aquí para compartir con nosotros en la 8 Bierzo. Feliz Día de la Tortilla, que además es producto español y berciano. Y hablando del berciano, aquí en el Bierzo se celebra también hoy el Día del Gallego. Tenemos algunas curiosidades que compartir con vosotros y, por supuesto, ya que hablamos de curiosidades, hablamos de cursos nuevos. Nos vamos a la UNED con cursos nuevos que ofertan. Y ya si queréis hablar un poquito de actualidad, todo el mundo se pregunta qué va a ocurrir en esta Semana Santa. Tenemos noticias frescas, así que os vamos a comentar. Ya sabéis que estos días todavía sigue con las temperaturas pues bastante bajas, queremos ya que suban, vamos a intentar nosotros desde aquí calentar motores y vamos a hablar de ese cambio climático. También queremos hablar de literatura con 15 días de agosto, un nuevo libro de una escritora ponferradina. Ya quisiera yo esos 15 días de agosto. ¿Qué ocurrirá? Luego os lo vamos a comentar. Ahora sí, vamos con nuestra primera entrevista de la tarde. Tenemos con nosotros a Raúl Rodríguez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, presidente de la Federación de AMPAs Bierzo? Vuelven las clases extraescolares, eso sí, en el exterior, ¿no? Correcto. Así lo comunicó ayer IGEA. Y veremos pues, en qué consisten estas nuevas clases extraescolares, porque tenemos que comentar que todavía tenéis muchas dudas frente al asunto. Más o menos 25, 30 alumnos son los que van a poder asistir aproximadamente a estas clases, pero ¿qué particularidades o peculiaridades tienen estas clases extraescolares? Vamos a ver, principalmente están destinadas o dirigidas al deporte y a las extraescolares culturales. Es un reclamo que se lleva haciendo, sobre todo desde el sector. Ya se consolidaron como asociación a nivel de Castilla y León y ya al finalizar el primer trimestre presentaron a la Junta de Castilla y León pues, un boceto de seguridad para poder iniciar esas extraescolares, porque claro, es un sector que ahora mismo pues, está pasándolo mal, como otros tantos. Y presentaron ese boceto, ese proyecto, pero hasta ahora la Junta de Castilla y León no había hecho caso, había hecho caso omiso. Ahora damos un pequeño paso, el cual celebramos, primero pues para ir acercándonos cada vez más a esa ansiada normalidad, y luego pues también, ¿por qué no?, facilitar o seguir facilitando que los padres podamos compaginar nuestros trabajos y pues con nuestros hijos, que al fin y al cabo es una de las grandes reivindicaciones que hemos hecho desde el principio de esta pandemia. ¿Lo veis factible? Las extraescolares, bueno, hay que reconocer que los protocolos en los colegios, hombre, ha habido algún caso por ahí aislado, pero han sido un éxito. Yo creo que es de las secciones o de los sectores que menos contagiados ha tenido. Y de hecho, incluso esta tercera ola que ha pegado tan fuerte aquí en el Bierzo y sin embargo ha sido la época incluso que menos aulas han cerrado desde que empezó el curso, con lo cual es un éxito, yo creo, en ese aspecto. Por tanto, esto también nos hace reflexionar, ¿no? Si en las aulas, que normalmente hay un volumen de 30, 25 alumnos, ¿qué ocurre cuando, por ejemplo, en diferentes centros o también diferentes lugares de interior también se prohíben pues, esa reducción de personas, se prohíben esa congregación de gente? Yo creo que lo que estamos haciendo bien es el uso de las mascarillas, la prudencia, la responsabilidad y que depende mucho, ¿no?, también de las reuniones sociales, etcétera. Por tanto, claro, veo totalmente lógico que esas clases extraescolares todavía se sigan haciendo en exterior. ¿Qué tipo de clases entonces se ofertan? Pues principalmente deportivas, culturales, bueno, pues a lo mejor a nivel teatro, pero bueno, principalmente deportivas,
que hasta ahora solo se podían realizar esas actividades deportivas si eras federado y de ámbito nacional, pero ahora ya pues se van a permitir el resto de actividades deportivas, que oye, yo creo que también, ya que siempre estamos recordando pues esos hábitos saludables a los niños, pues parece que nos hemos olvidado y parece que son ahora pues focos de posibles infecciones, y yo creo que manteniendo las medidas de seguridad, como se está demostrando en los colegios, y como siempre yo además siempre lo digo y lo recuerdo, si aprendiésemos los adultos más de los niños, cuánto mejor nos iría. Pues sí, han sido un grandísimo ejemplo, también por parte de los profesores, ¿no? Porque también yo creo que es el trabajo en equipo, pero los niños han sido los grandes héroes de esta pandemia, y si hacemos ahora un balance, volvemos atrás, fíjate, yo creo que aproximadamente ya podemos decir que ha pasado un año del comienzo de esta pandemia, y al principio pues no teníamos suficiente información, hemos ido cogiendo las cosas pues un poco como alfileres, y realmente hemos tenido esa información pertinente para poder hacer las cosas, o ha servido más el sentido común, el hacer las cosas por el bienestar general. Pues es complicado de saber, porque realmente a día de hoy seguimos descubriendo cosas del virus. Realmente nadie sabe todavía a ciencia cierta cómo se contagia, a ciencia cierta cómo evitarlo. Yo creo que cada día aprendemos más, o eso creemos, bueno, hay veces también que volvemos hacia atrás, pero bueno, yo creo que poquito a poco se va aprendiendo más, y que es verdad que ha sido una enfermedad completamente nueva, y yo creo que en tiempo récord se está entendiendo y se está poniendo esa base para poderla combatir en igualdad de condiciones. Pero yo creo que la reflexión sería esa, que en poco más de un año pues, nos acercamos cada día más a esa posible normalidad. Ojalá que sí, una normalidad totalmente diferente que nos ha cambiado radicalmente nuestras vidas, pero tú te acuerdas, Raúl, ya sé que es complicado ponerle fecha, ¿no? Pero ¿qué día fue el día que cerraron las aulas? Alrededor del 13 o el 16 de marzo, ahora no sé exactamente, pero fue el confinamiento, empezó por ahí, sí, fue pocos días después del 8M, casualmente. ¿Y qué habéis aprendido desde la Federación de AMPAs? Bueno, muchos cambios, ¿no? Os habéis tenido que adaptar. Ha habido muchos cambios, yo creo que ha sido un empujón para modernizar la educación. Hace un año el pensar o el hablarle a la consejería de utilizar más TIC, más tecnologías, más, era poco menos que irrisorio. Lo importante era el currículum, el temario, y de ahí prácticamente te podías salir. Yo creo que el gran beneficio que hemos tenido de la pandemia, pues a nivel por lo menos educativo, ha sido que nos hemos actualizado. Bueno, no solo a nivel educativo, realmente el teletrabajo ha explotado, por fin empezamos ya, que eso viene muy bien para poder compatibilizar trabajos con la vida familiar, que yo creo que es el trasfondo que desde el primer momento hemos dicho, cuando teníamos que estar en casa, o los niños tenían que estar en casa, nosotros teníamos que estar trabajando, desde el primer momento dijimos que no podíamos compatibilizar nuestra vida familiar con la laboral. Es complicadísima, claro. Claro, entonces el hecho de que el teletrabajo se haya empezado a desarrollar, de hecho ya hay una ley de teletrabajo, que los centros también, cuando un niño ha quedado en cuarentena, o incluso aprovechando ya el COVID, otros niños que por otras afecciones han tenido que quedar en casa se han podido aprovechar y seguir en las clases como si nada. Vía internet, estaban en clase presencialmente desde casa, y yo creo que ese ha sido uno de los grandes avances que hemos tenido. No todo ha sido malo, afortunadamente. Claro, hay que sacar el lado positivo de las cosas, ¿no? Sin embargo, también el hecho de haber estado en casa tanto tiempo sí que era bastante comentado, generalizado, ¿no? El poder disfrutar de esas clases extraescolares para relacionarse con el resto de los niños, el poder hacer todo tipo de actividades al aire libre, que eso fomenta mucho pues también el desarrollo cognitivo, pero también el desarrollo físico, y también un poquito esa sensación de el contacto humano que tanto hemos perdido a lo largo de estos meses, ¿no? Y más en los tiempos en los que nos movemos, quiero decir, consolas, claro, redes sociales, que ya de por sí, hombre, ya niños pequeños no, pero a nivel de adolescentes, que esas relaciones vis a vis se están perdiendo por jugar vía red o hablar vía red. Yo creo que tenemos que recuperar, porque tenemos ese riesgo, ese peligro de que se retrotraigan todavía más los niños y pierdan la capacidad de relacionarse, que es esencial en el ser humano.
Desde luego que sí. Volviendo al tema de las clases extraescolares, antes de comenzar el programa me comentabas que todavía no tenéis información pertinente. Sí. ¿Esto a qué se debe? Bueno, un poquito lo de siempre, nos tenemos que enterar por segundas partes. Lamentablemente, sí. La relación, y no es por nuestro canal desde luego, pero la relación con la consejería no es siempre todo lo rápida que debería, y tenemos que enterarnos, pues en este caso, por la prensa. O sea, que habéis tenido que recurrir a la prensa. Sí. De hecho, yo muchos de los datos, pues por ejemplo, cuál es el límite exacto de alumnos, no te lo podría decir ahora mismo. Yo lo equiparo, pues eso, con las reuniones externas que puede tener cualquier tipo de persona, pero realmente ese protocolo todavía no lo he podido ver, a ver cómo se va a desarrollar y demás. Y esperemos que lo antes posible pues nos lo hagan llegar. Bueno, lo investigaremos nosotros, como solemos hacer, sí. Pero sería un detalle, por lo menos, por parte de la consejera, que somos órganos reconocidos, pues que contasen más con ellos. ¿Qué tipo de necesidades tenéis ahora, ¿no? Que poco a poco pues parece que todas estas limitaciones se van eximiendo y poco a poco pues tenéis un poquito más de libertad, pero ¿qué tipo de dudas tenéis? ¿Qué es lo que realmente necesitáis a partir de ahora? Vamos a ver, yo creo que lo que necesitamos un poco todos, ¿no? Volver a esa normalidad. Sí que es verdad que a nivel educativo se está volviendo. De hecho, pues lo que te comentaba antes, que incluso hemos avanzado para, pues eso, implantar esa educación en el siglo XXI. Claro. Pero bueno, pues principalmente por lo que siempre protestamos, el poder compaginar familia y trabajo, porque claro, hace muchos años, afortunadamente hemos avanzado, había una mujer en casa, el hombre trabajaba normalmente. Hemos evolucionado, ahora los dos tienen la capacidad de trabajar, pero nos hemos olvidado que, claro, si los padres y las madres trabajan, ¿quién cuida de los niños? Porque hay gente que puede depender de sus padres, pero hay otros que no. Y yo creo que esa es la gran asignatura pendiente que llevamos mucho tiempo reivindicando y que seguiremos reivindicando. Ojalá todo cambie, ¿no? Sobre todo, bueno, teniendo en cuenta ayer fue el Día de la Mujer, el Día Internacional, y abríamos también este debate como también con esta situación del COVID-19, la situación era en la que cada familia tenía que reorganizarse para saber quién se iba a quedar haciendo teletrabajo, quién iba a acudir a trabajar, y normalmente pues hemos visto que el mayor porcentaje de personas que se quedaban en casa pues eran mujeres, ¿no? Entonces a ver si podemos llegar a ser un poco más equitativos y que poco a poco con esta ansiada normalidad pues podamos desarrollar el resto de las tareas y que también los jóvenes, los niños puedan volver a disfrutar no solamente de las clases extraescolares de exterior sino de interior y llegar un poquito a la situación que teníamos antes, ¿no? Un poco más de tranquilidad. A ver si no tardamos muchos años, aunque las perspectivas no son muy favorables, pero bueno, así poquito a poco vamos llegando a esa situación. Claro que sí. Para el próximo día sí que me quedo yo con ganas de comentar el tema de los comedores y el tema de la comida, ¿no? Que era algo que lo teníamos ahí en el tintero y que realmente ha estado un poco en pausa, ¿no? Ha estado en una situación un poco delicada, sí. Y que cada familia ha elegido la forma en la que querían que claro, su hijo, ¿no?, estuviera en el comedor. Realmente era una de las reivindicaciones, además la principal por la que se generó, por la que nació la Federación de AMPAs del Bierzo, pues esa lucha que hubo con la Junta de Castilla y León para eliminar la línea fría y volver a las cocinas in situ. Pero sí que es verdad que ahora, pues con la problemática que ha habido, que ha superado incluso la de la comida, pues nos hemos centrado en otras cosas, pero volveremos a ello, porque es una cosa que nos sigue preocupando. Las cocinas in situ no han vuelto, claro. Y bueno, nuestra lucha es por ver si esos pliegos para volver a esa cocina in situ se pueden modificar y eliminamos esa línea fría o mejorar lo más posible con productos de sanidad, eliminando todos los plásticos del proceso, intentando que la congelación sea lo menor posible. Bueno, como avance, pues todo muchas eso. Tareas por delante, ¿no? Muchos asuntos que resolver, así que esperemos que dentro de poco pues tengamos esa solución y que vengas a contárnoslo. Raúl, muchísimas gracias por acompañarnos. Muchas gracias a vosotros. Nosotros vamos a continuar, ya sabéis que
Poco a poco parece que tenemos ganas de salir a la calle, disfrutar del buen tiempo. Haga bueno, haga malo, vamos a conocer esos cuidados de la forsythia, que siempre nos alegran un poquito la vida, las plantas y también, como nos dice María Díez, hay que pensar en verde. Hola, como cada martes estamos en la sección Tu jardín a punto en Viveros Prado. Ya veis que aunque todavía hace un poquito de frío, ya empiezan los primeros arbustos y plantas a florecer. En este caso hoy os voy a hablar de esta planta que tengo aquí, que ya veis que es espectacular, que se llama forsythia. Ya veis que la forsythia es una planta que es de hoja caduca, porque ya veis que aunque esté llena de flor no tiene todavía ni una hoja y empieza a florecer ahora. Más o menos llevará aquí en nuestro vivero pues sobre 10 días florecida y aún le quedarán sobre en otros 10-15 días de florecer. Veis que es prácticamente de los primeros arbustos en florecer del año. Conjunto ahora que están empezando a florecer algún cerezo, algún almendro, los ciruelos de flor y todo este tipo de plantas. Pero llama mucho la atención que, lo que os decía, no tiene ninguna hoja, pero está a tope de flor. Veis que además es una coloración súper intensa, un amarillo muy intenso, que en esta época del año, que veis que prácticamente todas las plantas de alrededor están o sin hojas, o a lo mejor con algún tono pues todavía apagado del invierno, llega la forsythia y nos empieza pues a alegrar muchísimo nuestro jardín. Yo la forsythia sí que os la recomendaría mejor ponerla en el terreno, aunque también la podréis, ya sabéis que todas las plantas las podemos utilizar en maceta, pero es una planta que es bastante grande, es un arbusto bastante considerable en altura y también en anchura, entonces donde más la vais a disfrutar es en el terreno. Si tenéis algún sitio de jardín va a estar mucho mejor, aunque si os gusta pues también la podéis poner en una maceta un poquito grande, porque ya veis que ya están en una maceta pequeñita, pero ya veis lo grandes que están, o sea que ya es una planta bastante considerable. Es muy fácil de cuidar, los cuidados son súper sencillos, es una planta que aguanta muy bien el frío y el calor, ya veis que además hoy incluso ha caído un poquito de helada y la flor no le ha afectado para nada, o sea que es una planta que aguanta muy bien el frío. Y luego lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que tiene que estar en exposiciones soleadas, porque así va a florecer muchísimo mejor. También podríais ponerla a media sombra, pero sinceramente donde mejor va a estar es en exposiciones soleadas. Luego simplemente le va a salir, cuando pierda la hoja, va a empezar a salir la hoja, que es una hoja verde que va a estar durante toda la primavera, el verano y parte del otoño. En el otoño se le va a caer y luego va a estar durante el invierno pues desnuda, pero lo que os decía, lo más singular y más simpático que tiene es que va a empezar a florecer ahora en esta época, que parece un poquito pues todavía raro que con este frío haya esta floración tan espectacular. Animaros de verdad a utilizar este tipo de plantas, aunque sean de hoja caduca, porque hay veces que venís al vivero y venís un poco con la idea preconcebida de quiero una planta de hoja perenne. Pues a veces también jugar con plantas de hoja caduca como la forsythia os va a dar un montón de color en el jardín o en el balcón o terraza si la queréis poner en maceta, y veis que a pesar de que es de hoja caduca pues va a ser una planta que nos va a decorar muchísimo y nos va a lucir mucho durante esta época del año que os decía que pues está todo un poquito más triste o apagado. Así que ya veis que es perfecta para vuestro jardín.
Ya veis que con estos pequeños consejos podéis tener vuestro jardín, vuestra terraza o balcón en perfectas condiciones. Ya sabéis que si tenéis alguna duda o necesitáis algo, podéis acudir aquí al vivero, poner en contacto con nosotros por redes sociales, por Facebook, Instagram, o incluso ir a nuestra página online www.pradoplant.es, y allí podéis ver todas las plantas que tenemos disponibles para enviar a toda España, no solo en la comarca, sino que ahora llegamos a toda la península. Así que nos despedimos hasta el próximo martes. Un saludo. Seguimos hablando de naturaleza y en este caso del cambio climático. Vamos a establecer un Zoom con el geólogo David García. Muy buenas tardes. Establecemos conexión, espero que se nos oiga bien. ¿Qué tal, David? Hola, buenas tardes. Bien. Muy buenas tardes. Yo creo que a todo el mundo le interesa el tema del cambio climático, sobre todo desde un punto de vista que nos atañe aquí en El Bierzo. Cada uno podemos hacer algo a pequeña escala, pero que si lo unimos al final a gran escala, pues sería una gran diferencia, porque podemos parar el cambio climático. Pero ya de primeras, hay mucha gente que dice, sí, a mí me suena esto del cambio climático, pero eso es verdad, es un mito. ¿Qué es en realidad, David? Bueno, el cambio climático es algo que está sucediendo en nuestro clima a nivel global. No solo en nuestro clima, se podría hablar de un cambio global que es debido a nuestras actividades. A cómo hoy en día producimos en las industrias, cómo vivimos en nuestras casas, utilizamos las calefacciones, nuestros coches de diésel. Entonces, toda esta forma de vida moderna que hacemos tiene un impacto en el planeta, desde el nivel global hasta el nivel local. Entonces, un poco lo que está sucediendo, que se está viendo ya, es una relación directa entre las emisiones de CO2 que provienen directamente de las combustiones que hacemos, tanto a nivel industrial como a nivel local o a nivel de nuestras casas o en los coches, y se relaciona ese aumento de CO2 con el aumento de las temperaturas globales. Así es. Claro, ese aumento de temperatura queda patentado, queda presente desde 1900, ¿no? Has hecho un pequeño descubrimiento en el que cada año, desde 1900, la temperatura del planeta ha subido 1 grado más. Esto es traducirlo a que hay un gran calentamiento global, pero luego te vamos a hacer una serie de preguntas, porque si hay calentamiento global, ¿qué está ocurriendo? La situación actual que estamos viviendo, ¿por qué los inviernos parece que son más fríos y los veranos más calurosos? Sí, efectivamente. El cambio climático, lo que está sucediendo, aparte de lo que es un calentamiento global que está relacionado con esta emisión de CO2, lo que está pasando no es un descubrimiento que haya hecho yo, son datos que hay a nivel global de todas las instituciones, de Estados Unidos, de Inglaterra, las europeas. Estos datos lo que revelan son estos aumentos de temperatura, y no es que esté aumentando a nivel global todas las estaciones, todos los días. Lo que pasa es que va a haber una inestabilidad climática, que no se sabe muy bien cómo va a suceder, no se sabe muy bien. La Tierra se va a intentar ajustar para equilibrar lo que nosotros estamos ahora introduciendo en la atmósfera. Hace muchos años la Tierra llevaba su equilibrio natural, y desde que nosotros empezamos a hacer ya una revolución industrial más exagerada, más intensiva, entonces se ve que estamos inyectando a la atmósfera y a las aguas, a los ríos, estamos inyectando un montón de sustancias que antes de manera natural no aparecían. Y si aparecían, la Tierra tenía tiempo para irlas degradando, para ir haciendo lo que llamamos atenuación natural, para ir un poco buscando el equilibrio. Ahora mismo estamos de una manera muy rápida, en estos últimos 200 años, pues hemos quemado un montón de combustibles fósiles y estamos metiendo a la atmósfera unas cantidades enormes de CO2 y de otros gases también de efecto invernadero,
aparte de otras sustancias, como te decía, también a las aguas, pues productos químicos, farmacéuticos, pesticidas. Estamos introduciendo un montón de elementos en lo que es el sistema Tierra y el problema es que no se sabe muy bien por dónde va a salir. Claro. Y lo primero que dicen los científicos, lo primero que se está descubriendo es que hay una inestabilidad. O sea, puede que haya zonas donde vaya a haber mucho más calor y otras zonas donde vaya a haber mucho más frío. De hecho, si hablamos de calor, los científicos aseguran que vamos a tener 25 días más de calor en invierno. Claro, habrá gente que diga, uy, qué bien, no voy a tener que bajar la calefacción, pero esto es algo contraproducente para nuestro planeta, ¿no? ¿Qué ocurre con todas estas emisiones de CO2 y cómo las podemos parar? Bueno, a primera instancia nos puede parecer que está algo como que es muy grande y que está fuera de nuestra mano, porque es un problema que vemos que es a nivel global, que está afectando todo el planeta, pero tenemos que entender que nosotros podemos hacer algo, aunque sea muy poquito, pero como individuos, como personas, podemos ir, lo primero, tomando conciencia de lo que está pasando, de lo que estamos introduciendo en el planeta, informándonos bien de buenas fuentes, pues qué es lo que está pasando, qué sucede al nosotros meter este CO2 y estas sustancias. Primero informarnos y después ver qué nosotros podemos hacer en el día a día. Pequeñas cositas, como por ejemplo vas a la compra, pues en vez de utilizar una bolsa de plástico, llevas una bolsa reutilizable. Para así empezar a retirar plástico del medio ambiente, que no se fabrique tanto, que no se consuma tanto y que no se desperdicie tanto. Luego, pues productos químicos que utilizamos, pues intentar ir viendo si podemos pasarnos a productos ecológicos y productos de cercanía, que no tengan mucha huella de CO2, que no vengan de muy lejos. Entonces, poquito a poco, con nuestras costumbres de consumo, podemos ir haciendo camino para que todo esto se revierta, dejemos de emitir tanto CO2 y tantas contaminantes y poco a poco esto vaya revirtiéndose, igual que está pasando también con la capa de ozono, que al principio se utilizaron estos gases que se llamaban clorofluorocarbonados, los CFCs, que venían en todos los sprays, en los gases de refrigeración, y se descubrió que estaba produciendo un daño enorme a la capa de ozono de la atmósfera y se abrió lo que se decía el agujero de la capa de ozono, que todavía hoy en día está abierto, pero se legisló, se fueron quitando esos gases y poco a poco parece que se va recuperando esa capa. ¿Y se podría recuperar al 100%? Se podría recuperar, claro, si parásemos de emitir absolutamente todo, que bueno, en principio parece imposible, pero sí, la Tierra tiene una capacidad de regeneración increíble, lo ha hecho a lo largo de los años, de los millones de años que tiene de historia, ha habido grandes cambios climáticos y ha habido adaptaciones. Claro, así es, y si no se revela la Tierra, ¿verdad? Claro, la Tierra hace sus adaptaciones y han sido drásticas. Ha habido grandes extinciones masivas en las cuales pues casi hasta el 80-90% de las especies han desaparecido. Entonces, tenemos que entender que no estamos poniendo en peligro al planeta, nos estamos poniendo en peligro a nosotros como especie, porque somos una especie que somos frágiles también y el planeta va a hacer lo que necesite para ajustarse y tal vez lo que haga el planeta a nosotros no nos sirva para vivir aquí, ¿sabes? Así que yo creo que es algo que debemos de tener en cuenta, ya que nos gusta jugar a saberlo todo. En este caso, os vamos a dar unos datos que también son curiosos para darnos cuenta que a lo largo de diferentes semanas, meses en los que ocurrió la pandemia, que todos tuvimos que pararnos, fijaros, es una pandemia mundial, quedó registrado que el nivel de CO2 bajó muchísimo, la contaminación también. Entonces, esto es un claro signo de que estábamos contaminando, de que la gran mayor parte de la contaminación depende de nosotros, no está en nuestras manos. Sí, se vio claramente, ¿no? Durante la pandemia, al parar las industrias, parar el tráfico, al pararlo prácticamente todo, se vio como enseguida el planeta tuvo capacidad rápida de asimilar todos esos gases que había en ese momento
y ha habido, pues se veían imágenes, ¿no?, de los canales de Venecia otra vez limpios, con delfines, medusas. Yo creo que cualquier persona que viva en una gran ciudad ha podido ver que ya no hay esas capas así de color óxido que siempre suelen rodear las grandes ciudades. Se olía mucho mejor el aire y bueno, yo creo que era evidente, ahí queda evidente, si la gente duda si es qué estamos haciendo, creo que queda evidente lo que estamos haciendo. Así es, yo creo que ese ha sido un claro signo de que esa contaminación, ese calentamiento global dependía de nosotros. Otra de mis preguntas, David, ¿estás de acuerdo con la filosofía de la activista Greta Thunberg? Bueno, es un movimiento que está muy bien porque acerca a la juventud este problema y los hace partícipes de poder reivindicar a los gobiernos locales o globales, a la gente que está en el poder, que tiene la fuerza de poder hacer estos cambios, pues que toda la juventud empiece a preocuparse de su futuro, porque los datos no son nada benévolos y se espera de aquí a 2050 pues cambios drásticos, con sequías, inundaciones, estas anomalías, que no son solo este calentamiento global. Se ha visto que ha habido grandes nevadas en Centro Europa, en Estados Unidos. O sea, puede haber inviernos muy fríos y también zonas y épocas muy calurosas, ¿no? Sí. No es solamente que poco a poco se vaya aumentando la temperatura, que es así, y se refleja también en esas gráficas que ponías, se refleja que se reduce el hielo del Ártico, se está reduciendo el hielo, entonces se aumenta la temperatura de la parte superior del océano y claro, todo esto va a alterar la corriente oceánica, las grandes corrientes oceánicas que hay, que son las que controlan el clima también. Si estas corrientes se ven alteradas, se va a modificar. Claro. Y a pequeña escala, David, por ejemplo, si remitimos al Bierzo, nos quedamos en el Bierzo, ¿qué ocurriría con el Bierzo Bierzo vergel, ¿no? Todo verde, llueve muchísimo a lo largo del año, bueno, hay años que llueve más que otros, pero podemos disfrutar de un paisaje inmejorable y creo que único. ¿Qué ocurriría con el Bierzo? Bueno, pues esta zona que es un paraíso, es un paraíso natural, con un clima muy amable, que tiene sus extremos también, ¿no? Inviernos más fríos o veranos más calurosos, pues lo probable, ya te digo que es muy difícil, ¿no? Ya vemos que la predicción de lo que es simplemente el clima ya es difícil, ¿no? De si mañana va a llover, si va a llover en este valle, en el valle de al lado, pues hacer una predicción climática global y metiendo todos los factores humanos en esa predicción es muy complejo. Pero lo que nos están diciendo, de lo que nos están alertando, es que se van a extremar los sucesos. O sea, es probable que se alarguen los periodos de sequía y que las lluvias, que ahora caen de una forma más distribuida, se concentren. Entonces provocaría inundaciones. Entonces es uno de los problemas que podría haber aquí. O sea, épocas de mayor sequía, muchos meses más sin lluvia, y luego de repente toda la lluvia de golpe. Claro, acabaríamos con ese paisaje espectacular del Bierzo. Ya por último quería comentarte que sí es cierta esta afirmación, calentamiento global es igual a generar más pandemias, por ejemplo, diferentes enfermedades como la que ahora mismo se ha creado una pandemia con el COVID-19, ¿eso puede fomentar diferentes enfermedades? Sí. Sí, hay estudios que ya nos lo están diciendo. Por ejemplo, en la capa helada en Siberia, la primera capa del suelo está congelada, se le llama el permafrost, y ahí se cree y se conoce que hay virus de hace hasta 10.000 años, de la última glaciación. Entonces, claro, si todo eso se funde, pueden volver a despertar, ¿no? Estos virus, estos organismos. Que no despierten. Incluso la pandemia es una de las teorías que se tiene, ¿no? Que puede ser una adaptación, una mutación del virus por buscar un nuevo huésped, y quién mejor que nosotros, que estamos sobrepoblando este planeta, para reproducirse en él, ¿no? Entonces,
podría ser que estos cambios al virus o a otros organismos no les vienen bien y buscan también otros sitios donde reproducirse, y en este caso hemos sido nosotros. O sea que podría ser, y es algo de lo que nos alertan también en el futuro, que podría haber otras nuevas pandemias, otros virus por causa de este cambio climático. Y este cambio climático es el resultado de nuestra responsabilidad. Por último, ¿cuál es lo que generalmente tus alumnos, la gente que está interesada en este tema, te suele preguntar, ¿no? Contextualizando en el año en el que nos encontramos ahora, 2021, ¿qué es lo que más te suele preguntar la gente? Bueno, yo creo que un poco lo que se ve o la duda que hay también es como que qué podemos hacer nosotros, ¿no? Sí. Porque es como que es algo muy grande, como que está en manos de las empresas, pero tenemos que entender que vivimos en una sociedad consumista. Y nosotros somos los consumidores. Si nosotros cambiamos nuestros hábitos de consumo, las industrias tienen que cambiar sus productos. Por ejemplo, un producto que tiene grasa de palma y está destruyendo bosques en Indonesia, tú con solo leer la etiqueta y decir, este no lo compro, si lo hace muchísima gente, la industria va a ver que tiene pérdidas y va a tener que cambiar ese producto por otro que la gente acepte. Claro, entonces, son pequeños gestos. Así es, como hemos estado recordando en la entrevista, evitar el plástico, que parece que de teoría todos sabemos lo que tenemos que hacer, pero luego a la hora de la verdad hay que hacerlo. Evitar plásticos, reducir pues, esas emisiones de CO2 como pues, sobre todo consumiendo esos productos ecológicos de los que nos has hablado, consumiendo productos de la tierra. Tendríamos que hacer muchas cosas más, pero primero, si nos ponemos de deberes estos puntos, yo creo que vamos a ir dando pasos de gigante. Sí, así es, con pequeñas cositas, sin agobiarnos, pero buscando lo que está en nuestra mano y hacer pequeños gestos, al final entre todos va a ser algo muy grande. Así es. David, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Nosotros despedimos esta conexión, ya casi las 5 menos 25 de la tarde. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos en menos de 5 minutos. Hasta ahora. Casi las 5 menos cuarto de la tarde y nosotros seguimos apostando por la cultura. De hecho, vamos a hablar del último libro que ha sacado la ponferradina Iria Serrano Medina. Muy buenas tardes, vamos a establecer conexión con ella. Este es nuestro último Zoom de la tarde. Muy buenas tardes, esos 15 días de agosto. Presentación la vamos a hacer aquí en la 8 Bierzo y dentro de muy poquito ojalá la puedas hacer de forma presencial. Bienvenida. Hola, muchas gracias. Sí, es verdad que hoy sale el libro. Bueno, yo creo que es una primicia, sobre todo tenemos que apoyar a los autores de nuestra tierra, de nuestra comarca, y además todo tiene un origen muy curioso, ¿no? Como con este confinamiento a algunos les ha servido para desempolvar ideas y convertirlas en libros, ¿no? Estas historias. Tenemos que decir que es una historia que te atrapa, porque el formato es formato novela policíaca y tenemos también muchas referencias del Bierzo. Danos alguna pista, cuéntanos, Iria. Pues esta historia, la verdad, es una historia que empecé lo que es a gestar en mi cabeza y a escribir y demás allá por 2016, más o menos, y de hecho estaba inicialmente ambientada en el Bierzo, en la urbanización Patricia, pero luego, pues por falta de tiempo y demás, quedó abandonado en un cajón durante meses, incluso años, y ahora con el confinamiento en marzo pasado, pues de esto que te estás en casa, tampoco puedes hacer otra cosa y pues dije, ¿por qué no retomarla? Y entonces la saqué del cajón, la desempolvé y le di un buen lavado de cara. Entonces cambiaste hasta los nombres, ¿no? Sí, cambié los nombres de los personajes, cambié la ambientación porque yo como el confinamiento lo pasé en Valladolid, que es donde actualmente trabajo y estudio, pues al final me era más fácil ambientarlo en una ciudad que estuviera más cercana a donde yo estaba en ese momento a la hora de escribirlo. Entonces le cambié los nombres de los personajes, le cambié la ubicación, pero es verdad que aún así hay muchas escenas que se han mantenido bastante similares o bastante intactas respecto a la idea inicial que de allá por 2016. Podemos desvelar que incluso algunas zonas están ambientadas, lo podemos decir, en una urbanización aquí muy conocida en el Bierzo.
Eso es, inicialmente la primera idea, la que escribí en 2016, estaba ambientada en la urbanización Patricia y la trama se iniciaba con el asesinato, con el triple asesinato de una familia en su casa en esta urbanización. Y entonces la trama continúa con una policía novata recién llegada que es encargada de resolver este triple asesinato. Y pues a partir de ahí empieza a tirar del hilo y empiezas a encontrar cosas ya no solo relacionadas con el crimen en sí, sino con su propia vida personal. ¿Qué es lo que nos va a atrapar de esta novela, Iria? Pues yo espero que a la gente le atrape el hecho de que no es una novela, digamos, policíaca al uso. Y luego, por otra parte, el hecho de que está ambientada en sitios que la gente puede reconocer, que la gente se puede pasear por ellos. Yo creo que eso, no sé, al final todos estamos un poco hartos de leer novelas en Londres o en Nueva York y yo echaba un poco en falta el pasearme por un escenario de novela. Desde luego, y además cada vez se está haciendo más turismo de libros, ¿no? Hay cada vez más libros de cabecera que mucha gente lo que le gusta es decir, venga, vamos a ir a tal sitio donde nos contaba en este libro que había ocurrido este crimen o que había ocurrido este suceso. Y en este caso, unos cuantos crímenes nos vamos a encontrar, ¿no? Eso es, eso es. De hecho, vamos, ya te digo, yo creo que los lugares he intentado que se conozcan lo mejor posible para que, pues, si alguna vez algún lector quiere pasearse por esos escenarios, pueda sentirse que está desplazado al interior de la novela, como quien dice. En ese sentido, he intentado ser lo más fiel posible. Me encanta que hayas aprovechado también el confinamiento porque el volver a reabrir, ¿no? Todas las ideas que tenías, volver a reescribir, a reordenar todo para sacar un libro, es que es mucho, ¿no? Es mucho trabajo y has tenido pues esa valentía de decir, venga, pues lo voy a enviar a diferentes editoriales. ¿Cómo fue el proceso, ¿no? Porque también ha sido toda una aventura. Pues sí, la verdad era mi primera vez enviando a editorial. Yo siempre me ha gustado escribir, siempre he escrito, desde muy pequeñita me he presentado a concursos, al de CIMA, por ejemplo, que se hace en el Ayuntamiento de Ponferrada, siempre he participado, pero era mi primera vez en una editorial, entonces como que también iba un poco tanteando el mundillo a ciegas y en ese sentido la editorial Valhalla, que es la editorial que va a publicar mi libro, se ha portado siempre bastante bien conmigo, se ha portado muy bien conmigo, siempre me ha ido orientando, informándome de cómo hacer las cosas, de los pasos a seguir. En ese sentido, la verdad que yo súper contenta. ¿Es difícil publicar un libro, Iria? Pues yo creo que sí. O sea, es difícil en el sentido de que hay bastante competencia, no en el más sentido porque hay muy buen ambiente al final en el mundillo de escritores, pero al final hay muchos libros y no hay mercados para tanto libro. Entonces ya solo el hecho de que una editorial diga esto puede interesarle a la gente, a mí me parece que es ya un premio, o sea, independientemente luego del número de ventas que puedo tener, que obviamente, pues cuanta más gente quiera leerlo mejor. Claro, por supuesto que sí. Pero para mí ya el hecho de que una editorial le haya dicho, wow, nos gusta tu historia, que ya no es solo dentro de mi círculo, me refiero, sino gente que tampoco, que no me conoce personalmente, o sea, que en ese momento, vaya, no me conocía personalmente y ha sabido apostar por mí. Entonces a mí eso pues me parece genial, o sea, me llena de orgullo, me llena de entusiasmo, me hace muchísima ilusión, de verdad. Y a nosotros también, ¿no? Porque desde luego que es lo que decimos, siempre hay que apoyar a los autores de nuestra zona y en este caso cada vez se está poniendo más de moda el tema del videotráiler, ¿no? Del book trailer. ¿Habrá book trailer? ¿No habrá? Porque, pues estamos porque todavía tu historia tiene para ello, ¿eh? Sí, yo creo que tiene de sobra para ello. Lo que pasa es que a nivel técnico tiene algunas dificultades también. Entonces todavía está un poco evaluándose la situación. Sí que me gustaría, la verdad, que pudiera al final publicarse un book trailer. Pero todo se verá. Tampoco vamos a adelantar acontecimientos. No vamos a adelantar, pero seguramente esto tiene para hacer un book trailer o dos, porque la historia es apasionante. Sí. Vamos a recordar dónde pueden conseguir todos nuestros espectadores el libro y también pues mandar comentarios. Pues el libro ahora mismo está disponible en preventa en la web de la editorial, que es la editorial Valhalla, y se puede adquirir directamente allí y te lo envían directamente a tu casa. El libro llega firmado y tiene una postal y un marcapáginas a juego. Y también está la opción, si la gente no se anima a comprar directamente online, sin ningún problema se puede encargar en la librería de confianza más cercana y los libros se enviarán a la librería y se pueden recoger en físico en las librerías sin ningún tipo de problema. Genial.
¿Recordamos el nombre de la protagonista del libro para que la gente se vaya quedando con él? La protagonista del libro se llama Estrella. Y yo creo que este libro va a tener mucha estrella, Iria. Así que muchísimas gracias por comentárnoslo a nosotros, por hacer esta primicia en La 8 Bierzo, y te deseamos toda la suerte del mundo. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Bueno, para nosotros es un placer el poder seguir hablando de cultura, pero también, fijaros, estamos hablando de historias policíacas, pero ahora nos vamos a remontar aquí al año 2020-2021, seguimos hablando de temas policiales y vamos a hacer ese balance con la Policía Municipal de Ponferrada. ¿Cómo ha sido este año? ¿Cómo podríamos describirlo? Y si realmente esta Policía Municipal se puede considerar una policía mucho más humana. Vamos a ver este reportaje. Hoy nos disponemos a hacer balance de la labor que ha realizado la Policía Municipal de Ponferrada. Nos encontramos con Arturo Pereira, intendente de la Policía Municipal. Repasamos esa labor y sobre todo vamos a resaltar el trabajo humanitario que habéis estado realizando durante estos meses. Vamos a resaltar sobre todo este trabajo del 2020. Muchas gracias, María. Ha sido un trabajo complicado, un trabajo que nos ha pillado a todos por sorpresa, sobre todo los primeros meses, en marzo, no sabíamos a lo que nos enfrentábamos, nadie, ni los ciudadanos ni nosotros. Había mucha incertidumbre, había temor, hablábamos con la gente en la calle y, bueno, la gente estaba asustada y había que darle una respuesta a eso. Tengo que decir que todos los integrantes de la Policía Municipal se volcaron porque entendieron esa necesidad social, de ayuda humanitaria, de estar con las personas, de acompañamiento, de información. Se dieron muchas situaciones de personas aisladas, desamparadas, y ahí es donde nosotros hicimos especial hincapié, o intentamos hacer especial hincapié, ayudándoles en sus necesidades tan básicas como era el llevarles la comida, el sacarles dinero del banco, incluso el llamarles, preguntarles qué tal están. También aquellas circunstancias de especial riesgo con personas COVID que generaron pues mucho estrés. No todo el mundo estaba dispuesto a ir a esos domicilios, pues ahí estuvieron los policías municipales con sus trajes sepi al principio pues un poco improvisados, como le pasó al personal sanitario, pero allí estuvimos en sus casas, entrábamos en sus casas, les llevábamos la comida, les sacábamos el dinero del banco. Como digo, hemos hecho de todo, estamos muy orgullosos de ello, hemos comprado hasta regalos de cumpleaños para personas que tenían esa ilusión de comprarle a su madre un regalo y no podían salir porque toda la familia estaba aislada. Bueno, pues allí estuvimos. Hemos llevado familias al hospital para que les hagan las pruebas de test de COVID o de confirmación de sí o no. Bueno, circunstancias un poco difíciles y que hemos notado pues esa cercanía que nos ha permitido ser y materializar la idea o el ideario que tenemos de Policía Municipal, de estar al servicio de nuestros ciudadanos. No obstante, tampoco hemos dejado de lado esa labor de prevención de seguridad ciudadana y hemos tenido que, pues lamentablemente, pues denunciar a aquellas personas que incumplían la normativa COVID, aquellos que seguían robando, aquellos que seguían pues bueno, conduciendo temerariamente, todas esas cuestiones, con lo cual ha habido ahí un cúmulo de trabajo que hemos tenido que gestionar pues con la prudencia que requiere toda esta situación y sobre todo entendiendo la dificultad que está pasando nuestro municipio y lo que está sufriendo todo el mundo. Por supuesto. Intendente, ¿ha incrementado el número de robos? ¿Ha incrementado el número de violencia de género? No, en general la delincuencia ha disminuido, para no cansar a la audiencia. En general las tasas de seguridad de Ponferrada siempre se han mantenido en unos parámetros de una ciudad muy segura, pero bueno, también tenemos nuestras cosillas en ese ámbito, no lo hemos dejado, hemos trabajado conjuntamente, sobre todo al principio de la pandemia, bajo la instrucción del subdelegado del Gobierno, al que quiero darle las gracias porque bueno, ha sido muy fácil trabajar con él y con la Guardia Civil y Policía Nacional, porque sabéis que se nos agregó operativamente a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, también con nuestro ayuntamiento, y hubo que hacer
una labor de coordinación entre ambas administraciones que funcionó realmente bien. Tengo que decir que en Ponferrada funcionó muy bien gracias a la voluntad de todos, pero en el caso de la subdelegación, la secretaria general de la subdelegación, la jurídica, que era la que nos tenía que dar las pautas jurídicas de actuación y todo esto, porque claro, nadie sabíamos muy bien al principio, a ver, cómo enfocamos esto, y pues se impuso el buen sentido, la coordinación, la ponderación y la prudencia, y realmente yo creo que ha sido un trabajo muy bueno. Y tengo que decir también que los ciudadanos de Ponferrada han estado, sobre todo al principio de la pandemia, han estado a la altura de las circunstancias. Hemos sentido el cariño, el apoyo, las ventanas de los primeros meses, las ventanas de las viviendas, es que estaban súper limpias, porque yo hablaba con las vecinas y decía, señora, ¿qué tal está? Desde abajo, porque no podían salir. Y dice, hijo, ya es la tercera vez que limpio los cristales. Anécdotas de estas, porque la gente fue duro y está siendo duro, pero yo, como berciano, y no tengo nada más que decir que se han portado los bercianos como campeones. Ahora tenemos a los jóvenes ahí un poco, que claro, esa juventud, ganas de salir, ganas de estar. Pero incontinencia durante tantos meses, sí, ¿no? Sin poder realizar actividades básicas, como salir a la calle, reunirse, es lo que más les está costando. Les está costando, pero tengo que decir que salvo casos excepcionales, también lo entienden, cuando hablamos con ellos lo entienden, pero bueno, no podemos permitir que se nos junten 10, 15, pero ¿quién puede todos fuimos jóvenes, ¿quién puede con la juventud, con las ganas de salir, de divertirse? Pero en general son sensatos. Yo insisto, me siento muy orgulloso de ser berciano, me siento muy orgulloso de mis conciudadanos, y si Dios quiere, en breve nuestro Bierzo volverá a ser lo que ha sido, con nuestras procesiones. Este año parece que no puede ser, pero estoy seguro que la Semana Santa que viene, la Encina, todo eso, que vamos a disfrutarlo juntos. Ojalá que sí. Intendente, ¿crees que realmente se ha notado un cambio positivo también en la visión que nosotros tenemos de la Policía Municipal, sobre todo al demostrar esa labor humanitaria y al doblar horas, al tener esa situación de inestabilidad por parte de todos los ciudadanos y aportar tranquilidad o apoyo? Yo creo que ha ayudado mucho. Nosotros siempre hemos intentado transmitir, y son labores que hacemos habitualmente, el ayudar a las personas que nos necesitan con cuestiones que mucha gente dice, esto no es de policía. ¿Para qué nos ha servido esto? Pues nos ha servido para que nos digan, pero es que yo no sabía que vosotros hacíais esto. Yo siempre les digo lo mismo, miren, nosotros somos una policía municipal, nosotros somos los herederos de los antiguos aguacilillos, del antiguo alférez que había en Ponferrada, que era el encargado de mantener el orden, y esas personas fundamentalmente, esos son nuestras raíces, nuestros orígenes de policía municipal. Ahí está nuestro ADN, en ayudar al ciudadano, no solamente el tema de seguridad ciudadana, que es muy importante. Nosotros estamos para garantizar la convivencia, somos una parte del ayuntamiento, y el ayuntamiento es, a través de su policía municipal, el garante de la convivencia. ¿Y eso qué supone? Pues que si usted se encuentra mal, puede llamar a la policía municipal, porque tenga la certeza que vamos a ir. Se han agravado situaciones como personas y que son labores que hacemos todos los días, personas mayores que se caen de su cama porque tienen problemas de movilidad, no tienen a nadie que les atienda, pues a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, ahí está la policía municipal para levantar a una persona de su cama. Si se encuentra mal, tiene una discusión, allí está la policía municipal para lo que haga falta. Y en la pandemia hemos tenido que ayudar a personas que no tenían a nadie, que hay mucha gente, y es una de las cosas que ha revelado esta pandemia. La soledad. El aislamiento, y luego la incapacidad de moverse y de poder gestionar por sí mismo sus necesidades. Entonces había una señora, que de las primeras, me acuerdo, que decía ella, pero hijo, ¿cómo me vas a traer la comida? No se preocupe, señora, que yo le llevo la comida. Y allí nos fuimos al supermercado, hablamos, que también tengo que darle las gracias a las responsables de los supermercados, allí fuimos, tenemos que comprar para esta señora, no sé qué. No te preocupes, preparamos la lista, ella nos daba el dinero, lo llevábamos, le dábamos, un trabajo en cadena. Un trabajo, bueno, todo, y fenomenal, y muy gratificante, y además práctico, porque esa señora comió, tenía sus medicamentos, eso durante semanas. En definitiva, hacer la vida un poquito más fácil, ¿no?, a todos los ciudadanos, y sobre todo apostar porque este 2021 nos traiga un poquito más de tranquilidad y normalidad, ¿no? Es algo totalmente esperado. Así que muchísimas felicidades, intendente, a toda la Policía Municipal de Ponferrada, y en especial pues a todo el trabajo que se tendrá que hacer a partir de ahora.
Bueno, yo lo que quiero y sí que me gustaría es que todos los ponferradinos pudiéramos tener la tranquilidad de poder salir a la calle, a disfrutar, a llenar a Ponferrada de vida, de alegría, incluso de problemas, que si tenemos problemas, si es que hay vida, pero que hay problemas, para eso está la policía, para ayudar, la policía municipal, todas las policías, pero en este caso la policía de la ciudad, que es Ponferrada. Y daros las gracias a vosotros, también a los medios de comunicación, porque también es cierto que desde el primer momento estuvisteis informando, estuvisteis en contacto con nosotros, preguntando, preocupándoos, y eso es de agradecer. Yo, insisto, me siento muy orgulloso de ser berciano y de lo bien que lo estamos haciendo todos. Algunos menos, bueno, pero los iremos reconduciendo. Eso es, paso a paso, y esperemos contar con buenas noticias. Muchísimas gracias, intendente. Gracias a vosotros. Pues sí, necesitamos buenas noticias. Ya sabéis que muchos de vosotros estabais esperando como agua de mayo que llegara la Semana Santa. Pues la Semana Santa está a la vuelta de la esquina. Sin embargo, este año no se va a poder celebrar como el resto de los años. En la Cofradía de la Placa ya se están haciendo los últimos preparativos porque por fin van a tener el Cristo de la Redención. El próximo año cumpliría 10 años y nos lo va a contar Antonio Carrera, vicemayordomo de la Cofradía. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Muchas gracias por haberme invitado a poder hablar de nuestra hermandad aquí. Pues un placer, sobre todo porque tenemos un sentimiento agridulce. Por una parte, que bien, ¿no?, que vamos a poder seguir celebrando la Semana Santa a nuestra manera, pero no con todos esos preparativos. El protocolo ha cambiado mucho y nos vas a contar cómo lo vais a organizar. Pues sí, ha cambiado mucho porque nosotros organizamos varios actos los domingos previos a la Semana Santa, como podría destacarte el Vía Crucis, que realizamos en la Capilla del Carmen con la presidencia del Cristo de la Redención, actos de bendiciones de medallas, misas por cofrades, bienvenida a los nuevos cofrades y todo eso que teníamos preparado el año pasado con alguna cosa más porque era un año especial, porque era el 10º aniversario de nuestra hermandad, pues hemos tenido que dejarlo atrás. Y bueno, pues pediremos para que para el próximo año, ya que no podemos hacer esa celebración, haremos la celebración el próximo año, si os quiere, del 10º aniversario de la presentación del Cristo de la Redención. Esperaremos al próximo año, seguro que vamos a, como tú me habías dicho antes de la entrevista, esperamos un milagro y ojalá que sí. Esa peculiaridad que tiene este Cristo de la Redención es que es el Cristo más joven, ¿no? Tiene 10 años y además tallado por ti. Sí, es el Cristo más joven de la ciudad y efectivamente... ¿Todo un artista? Pues sí, pero pediremos, pero no solamente pediremos para que se lleve a cabo el 10º aniversario y podemos celebrarlo con varios actos, porque eso significará también que esta pandemia pues ha desaparecido y nos hayamos librado de ella. Pediremos al Cristo, pues sí, pediremos por eso. Tenemos mucho que pedir, ¿eh? Pues sí, pues tenemos mucho que pedir, pero bueno, poquito a poquito, tampoco vamos a pedirlo todo el mismo día. Y efectivamente, el Cristo de la Redención pues es un Cristo tallado a mano, es de madera, es de un platanero, y se talló, efectivamente, se terminó y se hizo la presentación en el año 2012. Es una pieza única, lógicamente, al estarse realizado a mano, y es un Cristo que algunos han tildado de una gran expresión, ¿no? Esto de madera. A destacar el Cristo, bueno, tiene muchas cosas que destacar, pero yo invitaría más a que lo fuesen a ver allí, fuesen viendo las cosas. Una de las más principales que yo siempre digo es que la imagen del Cristo pues rompe un poco con el uso imperante de las policromías, dándole la belleza natural de la propia madera. Sí, es un Cristo muy amable. Sí, además de otros, ¿no? Tiene una sencillez en el rostro, tiene varios detalles, tiene una espina clavada en la ceja que derrama una gota de sangre que baja por el cuerpo. Tiene una lágrima también, en representación al perdón. Y luego tiene también algo importante, que mucha gente no se ha dado cuenta, el cíngulo, que es este año el cartel de la presentación que vamos a hacer el día 27. En el cartel les ponemos una fotografía en la que marca el paño de pureza y el cinto que sujeta el paño. El cinto majado y manido no tiene puntas, o sea, está compuesto por un nudo en la parte izquierda
y no tiene puntas, ¿no? Quiere decir eso, pues quiere decir que cuando yo tallé el Cristo, pues quise darle un poco de representar la infinidad y el amor que Cristo hizo por nosotros. Murió, nació, murió en la cruz, pero no hay principio ni fin. Eso es lo que yo he querido reflejar en el paño de pureza del Cristo. Vamos a recordar las horas que pueden visitar el día 27, desde las 5 de la tarde, ¿no?, hasta las 8. El Cristo de la tarde, el Cristo de la Redención va a estar expuesto en el pórtico de la capilla del Carmen, de 5 a 8 de la tarde, el día 27, sábado de Pasión. Tendremos también música ambiental de Semana Santa, ya que este año no hemos podido pasear por las calles, pues por lo menos la gente que lo vaya a ver tenga ese día como si fuese la propia procesión. Más que nada pensando también no solamente en los visitantes y los cofrades, sino también en los porteadores, claro, que llevan ya como 2 años sin poderlo sacar, entonces, pues no sé, parece que les llenará un poquitín Desde luego que sí. Un poquitín el escuchar la música, ver el Cristo. Todo esto, lógicamente, con todas las medidas de seguridad que nos impongan las autoridades, pues nuestro distanciamiento, colas, tal, todo. Todo perfectamente organizado. Eso, todo por ley para no tener problema ninguno, claro. Claro que sí. Antonio, muchísimas gracias por acompañarnos. Ahora sí, más que nunca, la procesión va por dentro. Así que tendremos que hacer de tripas corazón, pero todavía nos queda un poquito, un sabor semi-dulce, semi-amargo, ¿no? No podemos celebrarlo de la mejor forma, pero con una buena limonada, ¿no? Así que, como siempre, como nos recomienda Prada a Tope, pues hay que seguir disfrutando de la vida y quedándonos con lo mejor. Antonio, muchas gracias. Muchas gracias. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa. Volvemos en menos de 5 minutitos y con más temas de actualidad. Hasta ahora. Las 5:10 de la tarde, nosotros estamos a puntito de acabar nuestro magazine, pero vamos a recordar que hoy es el Día del Gallego en el Bierzo. ¿Recordáis el pueblo Fuente de Oliva? Bueno, pues según la Diputación de León no quieren que se vaya del Bierzo, así que está habiendo pequeños movimientos para que Fuente de Oliva se quede en el Bierzo, pero en un primer lugar Fuente de Oliva se quería pues casi a rejuntar con Galicia. Esto nos lo va a contar su ciudadano. ¿Qué tal? ¿Cómo está su vecino? Hola. Fernando Cerezales. ¿Cómo estamos? Pues muy bien, encantado de volver a visitarte. Y yo también. Ha sido muy difícil entrar en Fuente de Oliva. Te recuerdo, la entrada, vamos, fue una entrada magistral, por todo lo alto. Podemos ir una vez, pero la vuelta va a estar complicada. Bueno, y tuvisteis un buen día también. Sí. Sí, bueno, tuvimos un buen día y además también yo creo que es una oportunidad fantástica para mirar así alguna casita con esos escenarios maravillosos. Entonces, ahora la situación es que Fuente de Oliva, de momento, se va a quedar en el Bierzo si no hay pues ninguna reticencia por parte de los vecinos. No nos dejan torcer la raya. ¿Nos dejan? La verdad es que es un tema bastante complicado porque habría que cambiar la Constitución para ceder a semejante petición. De todas formas, va a haber... bueno, ya se pospuso, pero va a haber un debate en el Parlamento de Galicia en la que se va a debatir entre los partidos que están allí en Galicia sobre el encaje del Bierzo allí. Y bueno, a ver qué sale de ahí, pero bueno, en fin, ya es primera división para nosotros. Bueno, en Fuente de Oliva se habla o galego. Bueno, ¿no? En Balboa, en Vega de Valcarce, Barjas, en gran parte de Cacabelos, en gran parte de Carracedelo, un gallego adaptado a lo que es el Bierzo, se habla en esas zonas y se piensa en ese idioma además. Claro que sí. ¿Cuál es la similitud que tenéis, por ejemplo, cuando nos preguntan, ¿no?, que la gente llega al Bierzo y dice, pero si parecéis gallegos, si tenéis un acento todavía más fuerte que los gallegos, ¿no? ¿Cuál es esa similitud entre los bercianos y los gallegos? Yo creo que la primera similitud es orográfica. Nada más que llegas a la zona de Villafranca y Carracedelo, ya se intuye, has pasado una llanura seca, ya empiezas a ver ríos, bosques, ya se intuye cierto aire montañés, cierto aire ya gallego, o sea que es una antesala perfecta para Galicia. Y las costumbres, claro. Nosotros... Y lo bien que se come. Sí, bueno, también comen muy bien en Astorga, pero sí, la verdad es que
tenemos una idiosincrasia muy parecida. Y yo me he encontrado incluso que de un valle a otro, dentro de lo que es el Bierzo, incluso ya en Galicia, hay palabras diferentes, pero las costumbres son iguales. Son las costumbres de la matanza, la ganadería, cómo tratar la tierra, los nombres de los aperos de labranza, es que es todo muy, muy similar y muy parecido. ¿Qué recuerdo tienes cuando comenzaste a chapurrear un poquito el gallego? Yo, a ver, la gente de por allí del Bierzo Este lo tenemos ya en el ADN. Claro. Yo creo ¿Pero que salían palabras nuevas? No, nuestros padres siempre hablaron entre ellos en gallego, entonces es algo, si hablaran en inglés pues nos sería raro, pero es que hablaban en gallego, entonces cuando los ayes hablaban en castellano es cuando a nosotros nos llamaba la atención. Nosotros empezamos a oír hablar castellano en cuanto llegas al colegio, o sea que es nuestra lengua troncal. O sea que tú crees que aquí en el Bierzo una de las partes que también identifican a la comarca es el poder, ese sentimiento también, ¿no?, de bilingüismo, el poder también hablar gallego perfectamente. Hay muchísima gente de diferentes lugares, sobre todo de la demografía por la zona occidental del Bierzo, que hablan gallego perfectamente. Sí, sí, perfectamente. Además, nosotros nos entendemos muy bien con la gente de Lugo. A lo mejor no hablamos el gallego que se puede hablar en Pontevedra o en Coruña, pero con la gente de Lugo es como si estuvieras hablando, no sé, con un familiar, porque es una lengua, los mismos giros y tal. En cuanto llegas aquí a Ponferrada, al Montarenas, al Manzanal, ya es como si estuvieras en otro país para nosotros. Claro que sí, es verdad, ¿no? Es algo bastante curioso. Como es de curioso lo que estábamos comentando para la entrada de Fuente de Oliva. Estamos hablando de la buena gastronomía, espero que cuando volvamos, porque nos habéis invitado a merendar y yo con esas cosas me quedo, pero vamos, grabadísimo. Así que vamos a disfrutar de una buena merienda, con suerte, con una entrada un poco nueva, ¿no?, en Fuente de Oliva. A ver si es verdad, habrá que hacer una fiesta gastronómica cuando claro estrenemos sí. la carretera. Pues trato hecho, Fernando. Y ahora sí, seguimos celebrando el Día del Bierzo aquí en Ponferrada. Nos vamos hasta la Escuela de Idiomas. Hoy es el Día del Gallego en el Bierzo y nos hemos acercado hasta la Escuela de Idiomas para hablar con Marta Louzao. Ella es profesora de gallego, o galego, sí, y nos va a explicar qué relevancia, qué importancia tiene el gallego aquí en el Bierzo. Pues mira, tiene mucha relevancia porque no podemos olvidar nunca que el gallego aquí en el Bierzo, sobre todo en la zona occidental del Bierzo, es una lengua más, es igual que el gallego en Galicia. El gallego afortunadamente, la lengua afortunadamente no entiende de fronteras administrativas, entonces no se queda en Piedrafita. Entonces todos los pueblos, los pueblines que hay alrededor, limítrofes, hablan gallego. Y de hecho aquí en Ponferrada muchas veces vas por la calle y escuchas hablar gallego. Exactamente, pero no solamente aquí en Ponferrada, salimos a diferentes pueblos de la comarca y en algunos de ellos hablan, como bien podemos decir, galego cerrado. Sí. A ver, tenemos todos cierta connotación de que el gallego es el normativo, el que enseñamos, por ejemplo, el que yo enseño aquí en la escuela. Ese es el gallego que debemos de escribir, ¿vale? Pero no el gallego que debemos de hablar. El gallego, afortunadamente, tiene su variedad. Entonces, pues igual que otros idiomas, en Fisterra no hablan igual que en Lugo, ¿vale? Entonces, en Ourense no hablan igual que hablan en Carucedo. Pero sí es gallego, es que nadie puede dudar que sea gallego. Si hacemos un recorrido por el Bierzo, ¿qué diferentes localidades, diferentes pueblos hablan gallego? E incluso podríamos hablar de ese dialecto entre castellano, galego, un poco berciano-galego, ¿no? Vale, si me permites, María, un matiz, un pequeñito matiz. Dialecto no, es gallego, ¿vale? Es gallego. Entonces, tú te vas a Carucedo, toda la zona de las médulas. El Bierzo occidental, en resumidas cuentas, el Bierzo occidental habla gallego. Pero gallego, pues igual que hablamos en Lugo, con nuestros, pues ya digo, con nuestras peculiaridades dialectales, lingüísticas, pero es gallego. Son variedades del gallego. Ahora mismo que hablábamos de dialecto, por ejemplo, pues el error más común
puede ser eso, pensar que el gallego en el Bierzo, pues por toda esa influencia que ha tenido también, pues al mezclar palabras se puede convertir en un dialecto, pero es gallego, ¿no? ¿Qué significa un dialecto? A ver, un dialecto depende de otra lengua. Claro. La lengua gallega es lengua autónoma, es lengua histórica, sobre todo. Claro. La diferencia que puede haber entre una lengua y un dialecto es una tradición histórica, una tradición literaria muy importante, unas costumbres, una idiosincrasia, etcétera, etcétera. ¿Y esta mezcla que dicen que tenemos aquí, gallego y berciano, podría convertirse en un dialecto o sería también, por ejemplo, otra lengua? No, sería gallego, gallego, sin lugar a duda. Muy bien, ahora que hablamos del gallego, ¿qué importancia y qué influencia tiene el gallego aquí en nuestra comarca? Mira, tiene mucha importancia porque de hecho nosotros tenemos alumnado muy heterogéneo. Tenemos alumnado, esta región, esta zona, está relacionada directamente, laboralmente hablando, con Galicia y al revés y viceversa. De hecho, pues he aquí un caso, ¿no? Que de Galicia me vine a trabajar, llevo 15 años aquí en la Escuela de Idiomas. Y entonces al berciano le pasa lo mismo. Pues tanto en el ámbito educativo como sobre todo en el ámbito sanitario hay muchísima interrelación. Entonces esa gente, como comunidad bilingüe que es Galicia, necesita aprender o mejorar, aprender o mejorar el gallego. Y ahora, finalmente, una frase en galego. Ben, pois espero que vos gustara a entrevista, espero que agardo que aumente a matrícula en galego, que veñades vernos, aquí somos todos unha familia porque somos moi pouquiños nas aulas, entón en realidade ao final en vez de ser profesor alumno, en realidade somos todos unha familia. Pues así da gusto. Bueno, yo voy practicando. Lo primero que puedo decir es buenas tardes, que se nos están acabando ya. Seguimos hablando de cursos. 4 cursos nuevos se ofertan en la UNED y hoy Francisco Balado nos va a comentar el último que va a salir, bueno, el último y el más reciente, porque en media hora tienes que salir corriendo. Ya sabes, la magia del directo. Tenemos 5 minutos para hablar de estos cursos. Las máquinas a lo largo de la historia, principales periodos del maquinismo. Buenas tardes, María. Pues sí, buenas tardes también, sí. Pues es uno de los cursos que hacemos, que nosotros llamamos de formación solidaria, que se enmarcan dentro pues, de una oferta que tiene que ver con la puesta en valor del patrimonio, ¿no? Del patrimonio minero, fundamentalmente, porque los organiza nuestro grupo de patrimonio minero. Y claro, de la historia de las máquinas a lo largo de la historia, pues tiene ese carácter de un enfoque técnico, ¿no? Además, claro, tenemos la gran suerte dentro del grupo de patrimonio minero de disponer de catedráticos de universidad, de profesores titulares de ingeniería, de gente que está muy relacionada con el mundo de la ingeniería y de la fabricación y la construcción. Entonces, claro, los cursos son solidarios, la matrícula es muy barata, está accesible a toda la población, pero claro, son de mucha calidad porque el profesorado es muy bueno, muy bueno. Desde luego que lo importante es tener esa versatilidad, buen profesorado y que cada vez la oferta sea mucho más amplia. Claro, nosotros ahora empezamos estos 4 cursos que tienen este enfoque técnico de las máquinas, luego un enfoque histórico sobre el siglo XX del Bierzo, tenemos un enfoque antropológico que lo vamos a hacer en colaboración con la CIUDEN, con la Fundación Ciudad de la Energía, con la gente, con los guías y con el departamento de didáctica de la Fundación, y ahí vamos a ver el tema del patrimonio inmaterial, ¿no? La sociedad, la cultura, y también vamos a ver los aspectos tecnológicos de todo lo que es la revolución industrial. O sea, esos 4 cursos, pero haremos otros cursos sobre ferrocarril, sobre sistemas de calidad aplicados al patrimonio, sobre temas turísticos, temas de desarrollo, en fin, un poco un abanico de todas las cosas que hacemos dentro del grupo de patrimonio minero de la UNED. Yo creo que eso es un avance realmente porque estamos poniendo en relieve y en valor ese patrimonio que tenemos, ¿no? Pero no solamente tenemos este curso, tenemos diferentes cursos que también nos pueden resultar de grandísimo interés
e incluso, por ejemplo, no podemos realizarlo ahora, podemos recurrir a las tecnologías Claro, para poder, en cualquier ratito que nosotros tengamos, pues tener ese momento, ¿no?, para desarrollar el curso. Bueno, ese es nuestro ADN, ¿no? En la UNED tenemos esa posibilidad de hacer los cursos en directo. Ahora, estos cursos son solo en modalidad online. La pandemia hace que tengamos restringido la presencialidad, pero además de hacerlos online en directo, como el que empieza dentro de media hora, los podemos visionar en diferido. También nos podemos matricular en diferido y verlos a lo largo del tiempo, ¿no?, porque estarán en el repositorio digital de la UNED. Esa es una de las grandes ventajas, ¿no? Y lo que tú decías es la clave, la versatilidad, ¿no?, tener una oferta muy amplia, dirigida pues a gente que necesita créditos académicos para su formación y dirigida también de manera divulgativa pues a toda la población, que eso es un poco el enfoque de nuestra universidad y desde luego de nuestro centro y de los grupos de trabajo que aquí estamos desarrollando. Sí, sí. ¿Cómo podemos acceder para descubrir esos 4 cursos? Pues muy sencillo, entrando en la página de Extensión Universitaria de la UNED, ponferrada.uned.es, Extensión Universitaria, y ahí está todo el abanico de cursos y con todas las modalidades, online, diferido, con todos los precios, los que son más, digamos, más académicos o los que son más divulgativos como estos, pero toda la oferta está ahí, en ponferrada.uned.es y la parte de Extensión Universitaria. Francisco, a mí me ha llamado la atención realmente que haya un curso, y es que es verdad, nos tenemos que actualizar, un curso sobre cómo hacer frente a este COVID-19, ¿no? También, esos recursos. Efectivamente, sí. Ahí, claro, increíble, pero es que tenemos que actualizarnos. Es que el COVID nos ha cambiado la vida. Esto no tiene discusión, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo adaptar nuestra vida, nuestras formas de actuar, de interactuar socialmente, etcétera? Yo creo que esto es tenemos que, de alguna manera, reaprender un poco a interactuar socialmente, ¿no? y también profesionalmente, en nuestro trabajo también, esto ha sido una revolución que no sé a futuro también qué consecuencias tendrá, ¿no? Pero de momento tenemos que adaptarnos y saber convivir con él, desde luego. Qué complicado muchas veces es adaptarse teniendo que hacer frente a diferentes factores, ¿no? Por eso yo creo que también ese interés de nuevo a la antropología, que también es otro de los cursos súper interesantes. ¿Por qué crees que ahora mismo se está poniendo de moda otra vez la antropología? Bueno, porque somos el hombre, ya decían los clásicos, el hombre es un ser social. Sí. Y vivimos en sociedad. Hay aunque por ejemplo nosotros los bercianos seamos muy individualistas, pero al final el vivir en sociedad es una de nuestras formas de haber estado por el mundo durante millones de años, ¿no? Y claro, las relaciones sociales y de todo lo que eso genera y de todo digamos, las cosas buenas y las cosas malas que a lo largo de esa relación del tiempo ha tenido, pues claro, antropológicamente estudiar al ser humano en esa condición, no solo como individuo, sino también como ser social, pues es una de las claves. Y claro, eso interesa cada vez más porque las reacciones del ser humano ante hechos, por ejemplo, como el COVID, pues claro, hace que sea muy interesante y los antropólogos tengan ahora mismo pues mucho trabajo. Muchísimo trabajo, efectivamente. Como historiador que eres, Francisco, también creo que es uno de los datos importantes a tener en cuenta. Siempre aprendemos de la historia. Dice así la frase que el hombre que no conoce la historia está condenado a repetirla muchas veces. De hecho, muchas pandemias se han estudiado para ver cada cuántos años se puede repetir una de ellas, para ver cómo el hombre actúa frente a ellas y qué tipo de consecuencias tienen. Nosotros tenemos mucho que hacer, ¿no?, frente a ella, frente a este COVID-19. Tenemos mucho. Mira, esto nos daría para mucho, esto que acabas de decir, pero efectivamente la historia nos demuestra que la naturaleza siempre está por encima del hombre, ¿no? Y claro, y que el hombre todavía no conoce todo lo que la naturaleza da de sí, ¿no? Y este virus que nos ha llegado, que nosotros pensamos que éramos inmortales, que a nosotros esto no nos iba a pasar, pues de repente nos hemos encontrado con esto. Y esto ha sido recurrente a lo largo de la historia. Las pandemias, las epidemias son absolutamente una cosa, digamos, habitual, porque efectivamente en la naturaleza hay bacterias, virus, organismos que mutan y que en esas mutaciones nos pueden provocar, lógicamente, ataques agresivos como este del COVID, ¿no? Entonces, bueno, eso es una de lo que nos puede ayudar la historia a conocer que efectivamente
el hombre tiene que... A predecir también un poco. Y tiene que convivir con la naturaleza, ¿no? No solamente está por encima, parece que estamos por encima, ¿no? No, somos un organismo más de la naturaleza y eso debería ser motivo de reflexión. Por supuesto que sí. Por tanto, yo creo que al final esto es cuestión de actualidad. En la UNED os estáis actualizando de forma constante. Son todos estos cursos los que se ofertan. También podéis descubrir más a través de su página web. Y, por supuesto, cualquier tipo de duda, también tenéis un apartado de sugerencias. Efectivamente. También podéis llamar a través de un teléfono. Así que tenemos ahora todo tipo de avances, pero lo más importante es que nunca nos falte la curiosidad por seguir aprendiendo. Y ahora que tenemos más tiempo que nunca, ¿no? Pues sí. Algunas personas. Lo que sí es que, bueno, nuestra oferta está ampliándose constantemente. Ahora estamos haciendo estos cursos, además de estos, lógicamente, de toda la oferta reglada que existe. En verano ya presentaremos en breve todos los cursos de verano que estamos preparando, que son unos cuantos y también de materias muy interesantes, y bueno, pues en esa dinámica estamos. Pues bueno, suena fantástico. Francisco, muchísimas gracias por acompañarnos esta tarde. Ya en un minuto te voy a dejar que salgas corriendo por aquí de las instalaciones del 8 Bierzo porque vas directo al curso y nosotros nos despedimos. Vamos a recordaros nuestras redes sociales, ya sabéis que podéis escribirnos a través del Twitter, a través de nuestro Facebook, nuestro correo electrónico 8magazinbierzo@rtvcil.es. Todas las tardes de 4 a 5 y media, mañana a las 4 de la tarde nos volvemos a ver. Solamente tenemos una horita los miércoles, recordad. Y sabéis que a las 9 y media nos podéis volver a ver en esa redifusión. Quiero dar las gracias a toda la gente que está al otro lado de la pantalla y también a Multiópticas Fernando. Muchísimas gracias. Nos vemos mañana. Chao.